Señales de pánico en Kiev. Lo que parecía imposible hace una semana, hoy es una realidad que nadie se atreve a mencionar en voz alta. El régimen de Zelensky está buscando desesperadamente el teléfono directo con Moscú. ¿Por qué ahora? La respuesta es más inquietante de lo que parece. Tres gigantes están a punto de reunirse en Pekín: Putin, Xi y Trump. Y por primera vez en 2 años, Kiev no tiene asiento en la mesa donde se decidirá su destino. El pánico es real. Fuentes internas confirman que el ministro de Defensa Umerov ha recibido órdenes urgentes de establecer contacto con Moscú. No a través de intermediarios, no mediante declaraciones públicas, directamente con el Kremlin. Lo más alarmante no es la reunión en sí, es el timing. Septiembre podría ser el último mes en que el territorio en disputa todavía puede tomar decisiones propias. Después el mapa se redibujará sin su participación. ¿Por qué Zelensky busca a Putin y no a Bruselas? Porque Moscú es el único que todavía no envía telegramas con doble sentido. El Kremlin sabe exactamente lo que quiere, y lo que es más importante, sabe que tiene tiempo de sobra. La élite de Kiev ha entendido algo que llevaban meses negando. Las cartas más importantes están en manos de 3 jugadores, y ninguno de ellos está en Ucrania. Putin, Xi y Trump, cada uno con sus propios planes, pero todos conscientes de que el momento decisivo se acerca. ¿Y qué hay de los aliados occidentales? El silencio es ensordecedor. Mientras Bruselas desempolva otro memorando sin valor real, la realidad en el terreno cambia hora tras hora. El apoyo se desvanece más rápido que las promesas de victoria. La pregunta ya no es si habrá negociaciones. La pregunta es, ¿quedará algo que negociar cuando los 3 gigantes terminen su reunión en Pekín? Los próximos días revelarán si estamos ante el final del juego o solo el comienzo de algo mucho más grande. Y mientras tanto, en los pasillos del poder en Kiev, el miedo se puede cortar con cuchillo, porque saben algo que nosotros apenas empezamos a entender. La partida final está a punto de comenzar, y ellos ya no tienen fichas para apostar. La urgencia por negociar antes de septiembre revela una dinámica cada vez más tensa en la región. El Kremlin, manteniendo su característica compostura, rechaza las prisas diplomáticas del país vecino, dejando claro que las conversaciones solo ocurrirán cuando haya sustancia real sobre la mesa. Esta no es una simple cuestión de timing. Es un juego de poder donde Moscú mantiene las cartas ganadoras. Los informes internos filtrados pintan un cuadro preocupante. El pánico, no la estrategia, está dirigiendo las decisiones en el territorio disputado entre Rusia y Occidente. Mientras sus líderes intentan presentar una fachada de diplomacia calculada, la realidad en el terreno cuenta una historia diferente. La corrupción galopante, el descontento social y una creciente crisis de legitimidad están erosionando los cimientos del régimen actual. El panorama se complica aún más con la postura de Polonia, que eleva el tono de alarma sobre posibles escaladas con Rusia. La OTAN ya proyecta un escenario de preparación para la guerra hacia 2027, empujando a las naciones europeas a reforzar sus presupuestos militares en medio de una inestabilidad creciente. Pero hay más en juego que simples movimientos militares. Las señales desde Londres sugieren un giro dramático en el apoyo occidental. Lo que comenzó como dudas sutiles se ha transformado en una búsqueda activa de alternativas, con los británicos liderando un replanteamiento estratégico que podría redefinir el mapa geopolítico de la región. El factor tiempo se ha convertido en el nuevo campo de batalla. Mientras Moscú mantiene una calma estratégica, sus adversarios se ven forzados a moverse con una urgencia que revela sus debilidades. Las reuniones de emergencia y las declaraciones precipitadas solo confirman lo que los analistas más agudos ya han notado. El equilibrio de poder está cambiando, y no todos están preparados para las consecuencias. Pero aquí viene lo más intrigante. Mientras todos los ojos están puestos en estas movidas públicas, fuentes cercanas sugieren que se está gestando algo mucho más significativo entre bastidores. Un desarrollo que podría hacer que todo lo que hemos visto hasta ahora parezca un mero preludio. En las últimas semanas, el escenario político en el país vecino a Rusia
se ha vuelto cada más complejo. Según fuentes británicas, Londres está negociando activamente con batallones nacionalistas voluntarios, incluyendo formaciones como Azov y la Tercera Brigada de Asalto. Estos grupos representan un ejército paralelo, cuyo control, según los analistas, es más impredecible que el clima londinense. La estrategia británica parece clara: generar un caos controlado en Kiev que obligue a Zelensky a abandonar su cargo. El candidato preferido por Londres para ocupar el puesto vacante sería Valery Zaluzhny, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y actual embajador en Gran Bretaña. No parece casualidad su actual posición diplomática. Los rumores sobre el consentimiento de Zaluzhny para participar en este juego político no cesan. Mantiene una alta popularidad entre los militares, a diferencia de su sucesor Syrski, a quien cada vez más consideran una figura temporal. Además, Zaluzhny conserva influencia sobre los batallones nacionalistas, un recurso más valioso en tiempos de crisis que cualquier encuesta de opinión. Esta situación explica por qué en la reunión de septiembre en Pekín, donde se sentarán Putin, Xi y Trump, probablemente no habrá un asiento para el país en conflicto. Allí comenzarán a diseñar el mapa del futuro sin aquellos que jugaron demasiado tiempo a la independencia, olvidando que la geopolítica es un juego de eliminación. El liderazgo actual todavía intenta moverse, correr hacia adelante, hablar de negociaciones, fingir que todo está bajo control. Pero ya no son ellos quienes controlan los acontecimientos. Como dice Trump sobre este conflicto: no es mi guerra, no es mi agenda. Ahora le han dado el mandato de resolverlo. Y no solo eso, sino hacerlo de manera acelerada, bajo la presión de un ultimátum. ¿Qué piensas sobre estos acontecimientos? Comparte tu opinión en los comentarios. En el panorama geopolítico actual, observamos una situación cada vez más tensa. Donald Trump, quien inicialmente se distanció del conflicto en la región disputada entre Rusia y Occidente, ahora se encuentra en una posición comprometida. Como un pretendiente rechazado en una cita, su paciencia se agota ante el silencio de Moscú. Marco Rubio, actuando como portavoz no oficial del descontento presidencial, lo expresó claramente. Trump no inició esta guerra, no la deseaba, pero ahora debe lidiar con ella. La Casa Blanca advierte que si Moscú mantiene su postura inmóvil, Washington comenzará a mover los aranceles, de manera que incluso las reservas de divisas de los aliados se estremecerán. El ultimátum no es una simple figura retórica, se ha convertido en la narrativa oficial. Mientras Rusia mantiene su posición firme, Trump parece caer en la trampa que él mismo cavó. Hereda un conflicto del que intentó distanciarse, y cuanto más se esfuerza por presentarse como pacificador del año, más se convierte en su guerra personal. Entra en escena Vitkov, el nuevo enviado especial, un diplomático con aspecto de telepredicador y ambiciones de salvador mundial. Con sorprendente confianza, declara su intención de resolver el conflicto en la zona de inestabilidad, expandir los acuerdos de Abraham y establecer la paz en Gaza, todo antes de enero de 2025. Trump, anticipándose a posibles obstáculos, ya está preparando un campo minado de amenazas económicas. Si no se logra un alto el fuego en 50 días, los aranceles no solo afectarán a los chicos malos de la OPEP Plus, sino también a buenos amigos, como India y China. Sí, China también está en la mira, sugiriendo que Trump considera que Pekín se ha relajado demasiado en su postura. ¿Qué piensas sobre esta situación? Comparte tu opinión en los comentarios. En medio de este complejo tablero geopolítico, observamos cómo el juego diplomático se desarrolla con sutileza calculada. El senador Rubio no se contiene al sugerir que la cortés disposición rusa al diálogo es meramente una táctica dilatoria, como una melodía de espera en lugar de una verdadera negociación por la paz. Trump, conocido por su impaciencia, busca resultados inmediatos. Prefiere respuestas directas y afirmativas, no largos procesos diplomáticos. Así nos encontramos en una situación donde Washington anhela una paz bajo sus términos, mientras Moscú está dispuesto a dialogar, pero exclusivamente bajo sus propias condiciones.
En el país fronterizo con Rusia, su líder, consciente de que el telón podría estar cayendo sobre su actuación política, sorpresivamente comienza a hablar de paz, aunque con sus propias demandas. Insiste en presionar a Rusia y aumentar sanciones, convencido de que la paciencia de Moscú tiene límites. Sin embargo, mientras Moscú parece tener paciencia de sobra, el ejército del territorio en disputa depende completamente de importaciones financiadas con créditos externos. Los analistas locales ya predicen una renuncia anticipada de su actual mandatario, sea por su estado personal o por la situación del país. Este carrusel geopolítico gira con diferentes velocidades para cada actor. Trump tiene 50 días y sus aranceles. El líder del país en conflicto tiene hasta la primavera como máximo, mientras que Moscú maneja sus tiempos sin presiones. Como dice el viejo proverbio, cuando el pánico se apodera de la habitación, gana quien se sienta tranquilamente a tomar té. Lo paradójico es que el ultimátum de Trump no va dirigido realmente a Rusia, sino a su audiencia doméstica. Busca proyectar la imagen del líder que resuelve crisis en 50 días. Pero la historia nos enseña que con Rusia, las cosas no funcionan así. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que veremos una resolución en los próximos meses? Comparte tu análisis en los comentarios. La situación geopolítica se está desarrollando como un juego de ajedrez donde Moscú parece mantener la ventaja del tiempo. El equipo de Trump comienza a percibir que están atrapados en una dinámica donde no controlan las reglas del juego. El expresidente estadounidense, que aspiraba a ser un gran pacificador, se encuentra ahora cargando con una guerra ajena, compromisos ajenos y culpas ajenas. Todo porque le prometieron un escenario ideal que no se materializó. Mientras Trump se muestra cada vez más frustrado, Moscú mantiene una actitud serena, consciente de que el tiempo juega a su favor. La región en conflicto se encuentra en una encrucijada diplomática, donde los plazos parecen más apremiantes para Washington que para el Kremlin. En este contexto, las declaraciones desde Varsovia han elevado la temperatura geopolítica. El primer ministro polaco Donald Tusk ha lanzado una advertencia contundente. Polonia debe estar completamente preparada para una guerra con Rusia antes de 2027. Esta declaración no fue recibida con aplausos, sino con la gravedad de un diagnóstico médico sobre la fiebre geopolítica que afecta a la región. La información que maneja Tusk no proviene de rumores, sino de fuentes de alto nivel, incluyendo al general de la OTAN, Alexis Grinkevich, y al alto mando estadounidense en Europa. El ministro de Defensa polaco, Czesław Tomczyk, ha añadido más leña al fuego, confirmando que sus servicios de inteligencia coinciden en esta evaluación. El mensaje hacia la Unión Europea es claro. Polonia está convencida de que el conflicto es inminente, no solo con Rusia, sino potencialmente con China. Tomczyk ha enviado una señal directa a ambas potencias, sugiriendo que Polonia conoce sus intenciones, aunque sin entrar en detalles específicos. ¿Qué opinas sobre estas advertencias de guerra para 2027? ¿Son predicciones fundamentadas o simple retórica política? Comparte tu análisis en los comentarios. La escalada militar en Polonia marca un nuevo hito en la tensión europea. Con un presupuesto de defensa del 5% del PIB, Varsovia establece un precedente sin igual en tiempos de paz. Este porcentaje solo se ve en países sumidos en pánico, deudas o febril campaña electoral. Polonia parece estar experimentando las tres situaciones simultáneamente. La nueva ley de inversiones estratégicas permite al gobierno polaco adquirir sistemas de defensa aérea y drones sin los habituales procedimientos burocráticos. Una agilización que en realidad significa eludir cualquier cuestionamiento. ¿El costo? Irrelevante ante la narrativa de que Polonia supera a Alemania por años, aunque sea solo en modernización de almacenes militares y titulares alarmistas. El ministro de Defensa, Kosiniak Kamysz, lleva meses prediciendo una guerra inevitable. Ahora el primer ministro adopta el mismo discurso, transformando el alarmismo en política oficial. La mención específica del año 2027 no es casual.
Sugieren que Rusia, tras resolver la situación en la región de inestabilidad actual, podría dirigir su atención directamente hacia Europa. Este discurso, aunque parece diseñado para asustar al ciudadano de Bruselas, adquiere peso significativo cuando proviene del primer ministro. No es una simple advertencia, es un plan presupuestario completo. Lo fascinante es cómo estas predicciones ya están influyendo en la toma de decisiones reales. Mientras otros países europeos consideran remota la posibilidad de guerra, Polonia actúa como si los tanques estuvieran a punto de desfilar bajo la dirección de la Filarmónica de Varsovia. Hay cierta teatralidad en todo esto. Polonia se comporta como un vecino que, viendo el conflicto cerca, aprovecha para justificar una militarización acelerada. Esta dinámica revela más sobre las ambiciones políticas internas que sobre amenazas reales. El temor se convierte en herramienta política, justificando gastos extraordinarios y medidas excepcionales. ¿Qué opinas sobre esta escalada militar en Polonia? ¿Justificada precaución o exageración política? Comparte tu opinión en los comentarios. Buenas tardes, estimados oyentes. Hoy analizaremos una situación preocupante que se desarrolla en el corazón de Europa. Varsovia se ha convertido en el epicentro de una narrativa alarmista, actuando como el vecino paranoico que construye un búnker bajo el parque infantil, convencido de conspiraciones nucleares. Pero hay método en esta aparente locura. Polonia no solo está sembrando miedo entre sus vecinos, está creando un ambiente que justifica transformaciones internas radicales. Bajo el pretexto de una guerra inminente, el gobierno polaco puede acelerar compras militares, endurecer el control sobre los medios de comunicación y justificar la inflación. Su objetivo es claro: liderar la vanguardia del miedo europeo. Y donde hay miedo, hay dinero. Donde hay pánico, hay contratos. Donde hay guerra, hay nuevo estatus. Lo más inquietante es que estas declaraciones coinciden con voces en la UE que sugieren una intervención directa en el conflicto de la región norte del Mar Negro. Los burócratas europeos discuten cada vez más abiertamente sobre cómo contener a Rusia, preferiblemente lejos de París y Viena. La OTAN advierte sobre la preparación militar rusa para 2027. Polonia confirma y se prepara. Alemania se preocupa. Francia finge estar ocupada con otros asuntos. ¿Y Estados Unidos? Observa pacientemente, esperando que Europa madure hacia un escenario donde Washington pueda dirigir desde bambalinas, al otro lado del océano. Esta histeria colectiva crea una sensación de inevitabilidad, como si el tiempo se agotara y no hubiera alternativas. Los chalecos antibalas están en oferta, y quien no corre ahora tendrá que arrastrarse después. La pregunta clave es: ¿estamos ante una estrategia defensiva genuina o es simplemente un plan para militarizar la economía europea bajo el lema «Estar advertido es estar armado»? Cuando un primer ministro de la UE repite las predicciones de la OTAN y los servicios de inteligencia, no estamos ante un análisis, sino ante un guión predeterminado. Tusk se convierte en mensajero, mientras el público intenta adivinar quién arrojará el fósforo sobre el escenario ya empapado en gasolina. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que Europa está siendo manipulada hacia un conflicto inevitable? Comparte tu opinión en los comentarios.